Eco, Tango Eco. Bitácora del comandante Frank Vega. Especie desconocida. Misión: investigar a la raza humana y su asombrosa habilidad para sabotearse a sí misma. Objetivo: descubrir el secreto de su fracaso constante y, si me da tiempo, buscar churros espaciales. Nivel de pensamiento crítico, 2%. Excusas por minuto, 83. Tendencia a quejarse. Over 9000, madre mía. Desde lejos parecen inteligentes, pero veamos de cerca las reglas sagradas para no tener éxito en la vida. Según ellos, claro. Y aquí va un aviso importante. Si te quedas hasta el final del vídeo, te voy a revelar el verdadero secreto del éxito, que no es otro que pensamiento diverso. Cuidado con especulaciones. Regla número 1. Odia el dinero. Primera regla para fracasar con estilo. El dinero es malo. Malo, malísimo. Mejor pobre, pero puro de espíritu. Y si puedes, quema billetes en rituales de autoboicot. Además, si alguien te dice que ganar dinero no está mal, tú respóndele con una mirada superior y dile: yo no soy materialista. Mientras pides prestado una moneda para un café. Lo importante es mantener la moral, aunque tu saldo esté en números rojos. Regla número 2. Jamás inviertas en ti. Apuntarte a cursos, leer libros, tomar una formación. Mejor ver series turcas de 93 capítulos. Aprender está sobrevalorado. ¿Y para qué invertir en ti si puedes seguir igual de mediocre? Pero cómodo, eso sí. Además, si te formas mucho podrías mejorar y eso sería trabajo extra. Es mejor quedarte donde estás, en tu zona de confort educativa, donde el único conocimiento nuevo viene de memes. Regla número 3. Rodéate de gente quejica. Si quieres garantizar tu fracaso, asegúrate de rodearte de amigos que se quejan de todo el día. Sí, seguro que tienes alguno. Son como plantitas de negatividad. Riegas una y te florece la miseria colectiva. Nada como un buen grupo de gente que siempre ve el vaso medio roto, y probablemente con veneno. Evita los que te impulsan, te inspiran o te desafían. Esos son peligrosos. Podrían motivarte a hacer algo con tu vida. Regla número 4. Evita cualquier riesgo. No salgas de tu zona de confort. Allí estás calentito y no pasan cosas. Vive la aventura de repetir el mismo día para siempre. Y si ves una oportunidad y te dan ganas de ir a por ella, siéntate, relájate, respira y espera que se te pase. Si algo te incomoda, huye. Y si sientes miedo, tápate con la manta del conformismo. ¿Explorar lo desconocido? No, gracias. No. Mejor quédate viendo vídeos sobre cómo otros sí se atrevieron mientras tú sigues en piloto automático, pero sin destino. Regla número 5. Fracasar es el fin del mundo. Fracasar una vez ya es razón suficiente para autoetiquetarte como inútil de por vida. ¿Para qué aprender del error si puedes abrazarlo como tu nueva identidad? Seguro que alguien te dirá que el error es una oportunidad de crecimiento, pero tú no. Tú eres especial. Para ti equivocarte significa que el universo conspira contra ti. Eso sí, cada vez que repitas ese error, hazlo con elegancia. Conviértelo en un ritual de costumbre, en parte de tu ADN. Porque si lo haces una y otra vez y no aprendes, pues eso está mal. Pero si lo haces 20 veces y además te justificas, entonces ya eres todo un experto en victimismo práctico. Y recuerda, cuanto más sufras por fallar, más espiritual pareces. Eso vende muy bien en redes sociales. Regla número 6. Un solo ingreso es suficiente. ¿Para qué tener múltiples fuentes de ingresos si puedes poner todos tus huevos en una sola canasta y luego sacudirla? Tener un solo ingreso es como colgarte de una cuerda hecha de papel mojado. Emocionante, ¿verdad? No inviertas, no emprendas, no diversifiques. Fíjate plenamente en tu empleo fijo, que claramente durará para siempre, como los VHS. Y cuando te despidan, tú tranquilo, siempre puedes volver a casa de tus padres, eso sí, con estilo y con deudas. Regla número 7. Aprender es para nerds.
Nada de aprender cosas nuevas. Si no lo sabes ya es porque no lo necesitas. Sigue con tus conocimientos de 2007, que el mundo no cambia ni nada, hombre. ¿Que quieres estudiar qué? Anda, cállate. Además, así evitas sentirte inseguro al descubrir que hay gente que sabe más que tú. Lo importante es mantener la ignorancia en un lugar cómodo, como una mantita mental que te arropa mientras el futuro pasa por encima. Aprender algo nuevo es peligroso. Podrías descubrir que llevas 15 años haciendo las cosas mal. Mejor espera que la sabiduría te llegue por la ósmosis de la praxis de la entelequia reciclada del guarismo inapetente o por el Espíritu Santo. Eso mientras ves memes educativos en Instagram. Regla número 8. Planifica, pero no hagas nada. Haz listas, diagramas, mapas mentales, etc., pero nunca tomes acción. Que el Excel se vea bonito, aunque tu cuenta esté vacía. Haz sesiones de brainstorming semanales con tu gato, crea mood boards con frases motivacionales y sobre todo dile a todo el mundo que estás a punto de lanzar tu proyecto. Así mantienes la ilusión y la inacción. El éxito está sobrevalorado. El PowerPoint es eterno. Regla número 9. Compárate con todos. Especialmente con gente que vive en Andorra y tiene un Lamborghini. Porque nada ayuda más a la autoestima que sentirte basura en comparación. Y si puedes, haz scroll en redes sociales cada noche hasta que tu autoestima quede bien trituradita. Luego llora un poquito, pero sin dejar de seguir a esa gente. Porque el masoquismo emocional es el nuevo deporte mental humano. Eau de toilette, compárate. De venta las mejores perfumerías de Andorra. Regla número 10. Culpa de todo a los astros. Hoy fracasaste porque Venus está en cuadratura con tu pereza. El horóscopo dijo que era un mal día para brillar, así que ¿qué le vamos a hacer? Y si además Mercurio está girado, pues ya tienes la excusa perfecta para no hacer absolutamente nada. La culpa no es tuya, es de los planetas. Así que ya sabes, cuando algo no te salga, consulta tu carta astral. Y de paso dile a tus chakras que no insistan. Y si todo falla, échale la culpa al karma acumulado por tu otro yo en otras vidas, que eso nunca falla. ¿Por dónde íbamos? Así, 11, regla 11. Espera el momento perfecto. Si no llega, mejor, así nunca tienes que intentarlo. El momento perfecto sencillamente no existe, pero tú por si acaso espera, porque todo buen fracaso se cocina a fuego lento. Mientras tanto, pues prepárate para ese momento viendo reels de gatos o comprando agendas que nunca vas a usar. Porque planear sin actuar también quema calorías, ¿no? Regla número 12. Espera a que el gobierno te salve. Porque el gobierno sabe lo que hace, ¿verdad? Mientras tanto, tú siéntate, crúzate de brazos y mira cómo pasa la vida. Y si algo sale mal, pues nada, culpa al sistema. La mejor forma de cambiar tu vida es esperar a que cambien por ti. Spoiler, no pasa. Regla número 13. Valora lo que dicen los demás por encima de tu opinión. Si tu tía, tu vecino o el del bar opinan que tu idea es una locura, abandona inmediatamente. Porque claramente ellos saben muchísimo más que tú sobre tu propia vida, ¿verdad? Si alguien con cero experiencia en tu campo te dice chico, eso no va a funcionar, debes obedecer al instante. Y recuerda, tu opinión no vale si no tiene el respaldo de un cuñado con un par de cervezas encima. Regla número 14. Gasta más de lo que puedas. Gastar más de lo que ganas es una forma de arte moderno. ¿Tienes 100 en la cuenta? Pues gasta 300. Total, el banco ya sabe que no vas a pagar. Lo importante es tener la estética de millonario con el alma en bancarrota. Y si algún día te preguntan por tus finanzas, tú simplemente di: estoy invirtiendo en experiencias. Experiencias que no puedo pagar. Recuerda, lo importante no es tener, es parecer que tienes. Regla número 15. Hazte la víctima. Adopta el rol de víctima como estilo de vida. Todo lo malo que te pasa es culpa de tu infancia, de tu ex, de tu jefe, del cambio climático, pero nunca tuya. Nada como vivir en modo telenovela eterna, donde tú eres el protagonista incomprendido y el mundo un villano injusto. Ser responsable es agotador. Mejor quéjate fuerte y muy seguido. La humanidad ha perfeccionado el arte del autosabotaje, pero entre tanta mediocridad hay quienes se atreven a pensar al revés. Este es el verdadero secreto que te prometí al principio del vídeo, el pensamiento inverso.
Nuestro cerebro por naturaleza tiende a enfocarse primero en lo que teme, en lo negativo. Es un mecanismo evolutivo de supervivencia. Pero cuando aplicas el pensamiento inverso, le das la vuelta a ese patrón, y en lugar de evitar lo incómodo, lo exploras. En lugar de ver el miedo como freno, lo usas como un mapa. Así, lo que parecía un bloqueo mental se convierte en una puerta, y lo complejo se convierte en solución. Si tú eres uno de ellos, bienvenido. Estás oficialmente fuera del rebaño. Suscríbete y activa la campanita. Y ahora que has visto cómo no tener éxito, te dejo las claves para hacer justo lo contrario. Presta atención. 1. Entiende que el dinero es una herramienta, no tu enemigo. Úsalo con inteligencia. 2. Invierte en ti cada día, porque tú eres tu mejor activo. Tu conocimiento y habilidades son tu capital más potente. 3. Rodéate de gente que te inspire y que te rete. Los entornos que te elevan son el combustible para tu evolución. 4. Atrévete a tomar riesgos. Ahí es donde vive el crecimiento. El miedo es una brújula, no un freno. 5. Aprende de cada fracaso, porque cada caída te entrena para la próxima subida. 6. Diversifica tus ingresos, porque la seguridad financiera no se improvisa, se construye. 7. Nunca dejes de aprender. El mundo cambia y tú también deberías. El conocimiento te mantiene vigente. 8. Actúa, incluso sin un plan perfecto. El movimiento genera claridad y coraje. 9. Deja de compararte. Tú eres tu propia medida. La única competencia válida es contigo mismo. 10. Toma responsabilidad. No le eches la culpa ni a los planetas, ni al wifi, ni a tu vecina del quinto. 11. No esperes el momento perfecto. Empieza con lo que tienes hoy, dónde estás y cómo puedas. 12. No dependas del gobierno. Toma las riendas de tu vida, incluso si el camino está cuesta arriba. 13. Escucha a los demás, pero valora tu criterio por encima de todo. Tú tienes el mapa de tu mundo. 14. Gasta menos de lo que ganas. El verdadero lujo es la tranquilidad financiera, no las apariencias vacías. Y número 15. Asume que tú creas tu historia. Si juegas a ser la víctima, te quedarás atrapado en el guión de otros. Fin de la transmisión. Pensamiento inverso activado. Nos vemos en la próxima dimensión. Si te ha gustado este vídeo, dame un like y no olvides compartirlo y suscribirte a Crónicas de la Conciencia. Muchas gracias por quedarte hasta el final.